licenciado Juan Manuel Arellano Morales, quien es director general y encargado de despacho de la Quinta Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es licenciado en Derecho y cuenta con una amplia trayectoria en migración, derechos humanos y servicio público. Ha desempeñado responsabilidades en el Instituto Nacional de Migración, en el ámbito parlamentario y en la defensa de los derechos humanos de personas migrantes. Asimismo, ha desarrollado trabajo social y humanitario y su perspectiva permitirá vincular la trata con la movilidad humana, con grupos en situación de vulnerabilidad, con las obligaciones estatales y, por supuesto, con la protección de los derechos humanos, ¿no? Para iniciar, necesitamos construir un lenguaje común. La trata suele confundirse con otros fenómenos, con otros delitos, especialmente el tráfico ilícito de migrantes, la migración irregular, la explotación laboral o determinadas conductas o delitos sexuales. Esa confusión no solamente una confusión técnica o terminológica, sino que una identificación incorrecta puede afectar la investigación y sobre todo impedir que una víctima reciba una protección adecuada o la protección que necesita, ¿no? En ese sentido, damos inicio al primer bloque que trata sobre conceptos, modalidades y delimitaciones de la trata. Para ello, le cedemos la palabra al licenciado Arellano de México, quien nos va a estar compartiendo qué es y qué no es la trata de personas y cuáles son los elementos que permiten identificarla. Adelante, licenciado. Su audio, su micrófono. Gracias. Gracias, Adrián. Gracias a mis colegas que están de manera remota. Efectivamente, la trata es un delito, sí, pero también constituye una violación de derechos humanos. Se define como toda acción u omisión que exista dolosa de una o varias personas para captar, enganchar, para transportar, para transferir, retener, entregar, recibir y alojar a una o varias personas con fines de explotación sexual. Aquí quiero hacer una acotación que es importante, que no solo es explotación sexual, también es explotación laboral. Es decir, la trata de personas no solo se construye o se unifica en el tema de explotación sexual, sino también laboral. Y esta conducta ocurre cuando alguien engaña, obliga o se aprovecha de circunstancias de otra persona para someterla a situaciones en contra de su voluntad, que pueden ir incluso en contra de atentar su dignidad, comúnmente para obtener un beneficio económico comúnmente o algún otro beneficio, un intercambio de lo que sea, pero que sea un beneficio para el tratante. Este delito es grave en México y vulnera la dignidad, la libertad, la seguridad de las personas y también al tratarlas como objeto, como mercancía y no como seres humanos. Es lo más indigno, por lo mismo mencionamos que es la esclavitud moderna. No distingue edad, ni sexo, ni situación económica, y el riesgo depende en buena medida de las circunstancias particulares de las personas. Muchas víctimas creen estar aceptando una oportunidad de trabajo, como ahora está ocurriendo en todo el mundo ya, y el caso de México no es ajeno, a ser enganchadas en las redes sociales o una oportunidad de trabajo muy llamativa, muy alertante, que esto implica el enganchamiento, iniciando una relación afectiva, sobre todo en redes sociales, o recibiendo ayuda económica a cambio de, desde luego, un favor. Sin embargo, detrás de estas falsas promesas se esconde la situación de la red de explotación, acompañada de otras conductas delictivas como la privación de la libertad o las amenazas. Es por ello que ahora en México está una serie de condiciones, de propuestas legislativas en la materia para regular sobre todo las redes sociales, regular las ofertas de trabajo engañosas y también estas plataformas de videojuegos donde niños, niñas y adolescentes están siendo enganchados de manera recurrente. Con ello abro aquí el espacio y estoy dispuesto a interactuar con mis colegas y compañeros. Buenas tardes. Muchísimas gracias, doctor. Quizás cedemos el parlamento al doctor Mora de Costa Rica
para que continúe apoyándonos a construir esto, ¿no? ¿Qué es y qué no es trata de personas? Y particularmente que nos ayude a comprender cuáles son las modalidades y las finalidades de este delito y cómo se manifiestan actualmente en nuestros países. Adelante, doctor, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Adrián. Verdaderamente es un honor estar con los panelistas hoy, compartir con todas y todos ustedes estos minutos. Bueno, yo les hablaré desde la perspectiva estrictamente penal y desde la experiencia en el ámbito costarricense. Como señalaba el doctor Arellano, en efecto, la trata es, si se quiere, por regulación, un solo delito, pero tiene muchísimos rostros distintos. En el caso costarricense, el catálogo de finalidades que se incorpora en el Código Penal, específicamente en el artículo 172, ha venido sufriendo algunas reformas para alinearlo precisamente con el protocolo de Palermo, reformas que se dan en el año 2018 y 2024, en donde se incorporan, por ejemplo, los trabajos o servicios forzados, todo tipo de formas de explotación laboral, servidumbre, esclavitud expresamente y prácticas que puedan considerarse análogas, matrimonio servil o forzado, adopción irregular, mendicidad forzada también, este es un tema también de bastante impacto en el país, embarazo y aborto forzados, toda forma, por supuesto, de explotación sexual, lo que en realidad viene a unificar este catálogo en una sola idea, y es, como lo decía también el doctor Arellano, la de reducción de la persona a una mera mercancía. De eso se trata finalmente. Ahora, en Costa Rica, ¿cómo se ha manifestado la trata? Bueno, datos muy recientes, de aproximadamente hace 7 meses, en el año 2026, aportados por el organismo de investigación judicial en mi país, señala que en este año se han tramitado 43 casos, lo que supera el año anterior, en donde en todo el año 2025 se trataron judicialmente 37 casos. Estos 43 casos se refieren a explotación sexual, principalmente explotación laboral y mendicidad forzada, principalmente de grupos poblacionales de migración del ámbito colombiano, venezolano, etcétera. Y por supuesto la explotación sexual sigue siendo una de las modalidades dominantes, en donde mujeres y niñas son normalmente las principales víctimas. Muchísimas gracias, doctor, por darnos un panorama sobre este delito que constituye una grave violación de derechos humanos y que, como ustedes han señalado, se manifiesta de diferentes maneras, ¿no? Cedo la palabra en este momento al doctor Espinosa de Uruguay. Doctor, en la experiencia que usted ha desarrollado, ¿cuáles son los principales errores que cometen los estados en la lucha contra la trata de personas? Adelante. Buenas tardes. El principal error es llegar tarde. María era una joven adolescente de un país de nuestra América Latina cuando, por necesidades económicas, su familia comete el gravísimo e imperdonable error de venderla. Es triste decirlo, pero la vendieron. María recorre un periplo impresionante de historias oscuras, donde atravesando América Central llega a la frontera mexicana, montada al famoso tren La Bestia y trasladada a un sueño americano que no era un sueño americano. Sus tratantes la llevaron ahí a que fuera víctima de los peores vejámenes que se puedan ustedes imaginar. María fue con los años trasladada a España, donde continuó su calvario y donde su edad fue avanzando. Fruto de las violaciones, María tuvo 2 hijos y gracias a un operativo policial, María pudo ser rescatada. Ya en esa época ya tenía más de 30 años. Decidió volver a su país natal. Tuvo el coraje de hacerlo. Quería reencontrarse con su padre, con su madre, pese a lo que le habían provocado. Ya sus daños físicos eran realmente graves, severos, pero quería que conocieran a sus nietos. María retorna a su país natal
y lamentablemente papá y mamá no estaban. Uno, su papá había muerto de una extraña enfermedad y la mamá había muerto de otra extraña enfermedad llamada remordimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que los estados cometen el peor error de la humanidad, llegar tarde. Porque no es importante procesar a un tratante, lo importante es detener al tratante, es prevenir que no haya trata. Cuando capturamos a un tratante, hacemos justicia. Pero cuando recuperamos a una víctima, ya no hay marcha atrás. Equivale a decir que con esta historia lo que pretendo es demostrar cuáles son las condiciones por las cuales los tratantes llegan a las víctimas. Condiciones de pobreza, marginalidad, falta de educación, falta de oportunidades. Y acá no importa si la víctima es una niña, una joven, un migrante, un trabajador, no importa. Son seres humanos que son explotados y vendidos y usados como mercancía. Equivale a decir que, vuelvo a decirlo una vez más, el peor error de los estados es llegar tarde. El éxito de un estado no se debe medir por cuántos tratantes capturó. Debería ser el rol del Estado ver cuántas víctimas consigue evitar. De esa forma se habrá hecho justicia. Muchísimas gracias, doctor Gustavo Espinosa, por esta respuesta y por situar el debate también en una dimensión muy importante como es la dimensión humana, ¿no? En las víctimas. En ese sentido, vamos a entrar a un segundo bloque en este conversatorio que justamente se denomina dimensión humana de la trata, prevalencia, víctima y situación de vulnerabilidad. En ese sentido, nuevamente cedo la palabra al licenciado Arellano de México. Y la pregunta que queremos hacer, licenciado, es ¿qué nos dicen las cifras disponibles sobre la dimensión de la trata en México, de la trata de personas en México y en América Latina? Y particularmente, ¿qué dificultades existen para conocer su verdadera magnitud? Sí, es muy complejo tipificar el delito de la trata, encuadrarlo. Es muy difícil, es muy complejo, coincido con lo que menciona Mora Sánchez y el senador Espinosa al respecto. No solo pasa en nuestro país, pasa en todo el bloque, yo creo que en el mundo. Las cifras también es más complejo porque sepamos que se mueve en el underground el negocio de la trata. Se presenta en pantalla unas cifras que tenemos registradas en México que fueron obtenidas por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública del Gobierno de México. Sin embargo, esta cifra es muy importante tener un referente porque se ha integrado por aquellos casos que no son denunciados, no son detectados por las autoridades. Y como este tipo de casos, hay millones en todo el mundo que se mueven en la deep web o se mueven en el underground, en el mercado negro, pues para mejor entendimiento. Y en América Latina y el Caribe, de acuerdo a la información que nos ha dado recientemente la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, por sus siglas, la trata de personas afecta principalmente y de manera persistente a niñas, niños, adolescentes y otros grupos en condiciones de vulnerabilidad, hablemos en condición de discapacidad o ya también adultos mayores, y con ello se presenta bajo distintas finalidades de explotación, entre otras la explotación sexual, los trabajos forzados que ya mencionaron, entre otras, ahora también repuntando mucho el trabajo infantil y la mendicidad obligada en el caso de adultos mayores. No sé si se reflejó ahí mi lámina, si no, pues la puedo compartir también en un momento, pero de cualquier forma estoy en condiciones para continuar con este conversatorio. Muchísimas gracias. Le cedo la palabra al doctor Espinosa de Uruguay. Doctor, quizás pudiera comentarnos desde su experiencia cuáles son las principales víctimas de trata y cuáles son las condiciones sociales que desde la experiencia que han desarrollado ustedes incrementan el riesgo de captación y de explotación de las personas. Quiero ser claro y contundente. No existe una víctima típica de trata.
existe vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad no es una característica de la persona, es una circunstancia que puede ser aprovechado por el explotador. Aquí no hay cuestión de género, de edad, de trabajo, no importa la característica laboral, socioeconómica. Obviamente, es el factor de la vulnerabilidad el que hace que existan víctimas y que ofrezca esa oportunidad a los captores o al crimen organizado o a la persona que con mala fe quiera hacer de la vida de estas personas un verdadero calvario. Equivale a decir que para mí no vale con los estados y quienes estamos en esta actividad, digamos, ten cuidado con los tratantes, cuídate de los tratantes. No, lo que tenemos que hacer es preguntarnos todos los días por qué el tratante encontró una puerta abierta para hacer esa fechoría, para cometer ese delito. Si una joven acepta una oferta laboral fraudulenta porque no tiene trabajo, tenemos que trabajar sobre el empleo. Si una persona carece de educación y esa falta de educación, esa ignorancia, lo lleva a cometer el error que cometieron los papás de María, tenemos que trabajar sobre la educación. Si la persona está inmersa en la pobreza, como el ejemplo de María, de sus papás, inmersos en la pobreza extrema, no tenemos que trabajar en el miedo del tratante, tenemos que trabajar en combatir esa pobreza. Porque si una comunidad vive permanentemente en condiciones de pobreza, de violencia, de exclusión, hay que intervenir, porque esos son los factores que por encima del género, que por encima de la condición socioeconómica del ser humano, conlleva a que haya el delito de trata de personas. Por lo tanto, no debemos construir, desde mi punto de vista, una política para enseñar a las víctimas a escapar del tratante. Debemos sí construir una sociedad en la que el tratante encuentre cada vez menos personas vulnerables para explotar. Por lo tanto, señalo que la responsabilidad no es nunca del tratante, es del Estado, es de cada uno de nosotros de proteger y garantizar los derechos y fundamentalmente tratar de procurar que no existan más víctimas. Muchísimas gracias, doctor, por su respuesta. Ahora cedo la palabra al doctor Mora de Costa Rica. Como lo hemos observado acá con las respuestas anteriores, las víctimas de trata de personas son muy diversas, ¿no? Puede haber desde personas mayores, personas migrantes, pero también hay un sector muy importante de víctimas que son niñas, niños y adolescentes. La pregunta que quisiera hacerle particularmente desde la experiencia que usted ha desarrollado a través de 12 años en la judicatura es qué particularidades presenta la trata cuando afecta a niñas, niños y adolescentes y de manera específica cuáles son las obligaciones reforzadas que los estados deben de adoptar frente a esta situación en particular cuando las víctimas son niñas, niños y adolescentes. Claro, Adrián, aquí voy a hilarlo con lo que acaba de señalar el doctor Espinosa muy acertadamente, y es que cuando hablamos de niños o niñas víctimas de trata, también suelen tener condiciones transversales de diferentes vulnerabilidades, ¿verdad? Entonces estamos en un entorno complejo en donde hay que abordar necesariamente cada uno de estos aspectos que, digamos, que están allí para cada una de estas personas víctimas. Ahora, propiamente en personas menores de edad, la estructura misma del delito cambia. El protocolo de Palermo lo dispone con absoluta claridad, específicamente en el artículo 3, si no me equivoco, considerando como persona menor de edad a cualquier sujeto con una edad menor de 18 años, en donde la trata se va a configurar con la sola acción y el fin de explotación, sin que sea necesario medio comisivo alguno, como en otros supuestos. Entonces, no va a haber que probar a estos efectos, y esto ha sido en el caso costarricense receptado. No hay que probar engaño, ni coacción, ni abuso de vulnerabilidad, porque se presume que el consentimiento de un niño para su propia explotación es jurídicamente inexistente. En el caso costarricense, el artículo 172 del Código Penal, que ya he mencionado, recoge esa lógica y agrava la pena posible imponer al tratante, que va desde los 8 hasta los 16 años de prisión, cuando la víctima es menor de edad. Entonces, a partir de estas particularidades criminológicas que son conocidas y muy dolorosas, también se ha regulado en el caso costarricense la captación digital, de la que ya nos hablaba el doctor Arellano, que tiene una prevalencia cada vez mayor mediante seducción, manipulación,
explotación sexual comercial, incluido, por supuesto, y es algo que en el caso costarricense se da muchísimo, el turismo sexual, principalmente en las zonas costeras, y modalidades específicas como la adopción irregular, sobre la cual incluso la Corte Interamericana ya se ha pronunciado, el caso Ramírez Escobar versus Guatemala del año 2018. Y en el caso costarricense hay una particularidad que también refuerza estas acciones del Estado en contra de la trata para menores de edad, y es la ley de acogimiento prenatal, que se promulgó el 6 de septiembre de 2024 y que prohíbe toda intermediación en estos términos, más allá de la intervención del Patronato Nacional de la Infancia, que en Costa Rica es la entidad que se encarga precisamente de todos los asuntos de niñez y adolescencia. Creo que el mensaje es verdaderamente unívoco, la respuesta, que vamos a ver, aquí hay una variante entre la regulación normativa, por supuesto, y lo que pasa en la vida real, ¿verdad? Pero sobre eso hablaremos después. Perfecto, muchísimas gracias, doctor, por su respuesta. Y entramos de esta manera al tercer bloque. De hecho, el título de este encuentro dice Construyendo paz, previniendo las tratas, nos obliga a mirar más allá de la reacción penal. Si intervenimos solamente cuando la explotación ya ocurrió, llegamos tarde para las víctimas, como lo ha dicho el doctor Espinosa. Prevenir significa actuar sobre factores de riesgo, fortalecer capacidades institucionales, informar, educar, generar oportunidades y también construir entornos protectores, ¿no? En ese sentido, yo voy a ceder la palabra al doctor Espinosa de Uruguay y la pregunta sería, ¿qué significa realmente prevenir la trata de personas y cuáles deberían de ser las prioridades de una política pública integral en nuestros países? Adelante, doctor. En primer lugar, igual que los demás ponentes, felicito tu definición, Adrián, sobre la prevención. Es eso. Felicitar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que nos permite, a través de la prevención y la construcción de una cultura de paz, sensibilizar sobre este tema. Pero desde mi punto de vista, además de educar y de sensibilizar, tenemos que ir mucho más profundo. Tenemos que ofrecer, de alguna manera, mecanismos para que no existan más víctimas de la trata. Yo me atrevo a sugerir que lo que necesitan los estados es básicamente cambiar 4 cosas. En primer lugar, prevenir la captación. Tenemos que actuar donde actúan los tractantes, a través de internet, de redes sociales, falsas ofertas laborales, relaciones manipuladoras y entornos donde la víctima busca una salida a su triste situación. Segundo, para mí es la reducción de la condición de vulnerabilidad, educación, empleo digno, protección de niñas, de niños, adolescentes, protección de los migrantes, etc. Creo que también, en tercer lugar, detectar tempranamente el problema. Y cuando hablo de detectar tempranamente, ¿por qué no podemos entre todos soñar y construir una realidad que sería un sistema internacional de prevención que utilice inteligencia artificial para identificar patrones de riesgo? Yo creo que es tan accesible, en donde no hay fronteras, donde el crimen organizado es internacional, transnacional, no conoce límites. ¿Por qué no los ponemos nosotros? Con legislaciones propias, con mecanismos propios que nos encierran en nuestro propio mundo, como que tuviéramos que ver el árbol y no pudiéramos ver el bosque. Entonces creo que este sistema de inteligencia artificial, apoyado por jueces, apoyado por el Estado, apoyado por los ministerios de desarrollo, por la justicia, por los poderes legislativos y por los poderes públicos en general del Estado, no sería un mecanismo de inteligencia artificial cruzado internacionalmente para perseguir personas, sería para reemplazar, no sería para reemplazar a jueces, no sería para reemplazar a los fiscales, no sería para reemplazar al Estado. Sería así detectar señales que los seres humanos muchas veces no podemos ver de manera fragmentada y que nos permitirían identificar cuáles son las zonas de riesgo, cuáles son los patrones de algunas conductas humanas que indudablemente pueden conllevar al tratante a captar víctimas. Yo creo que el cuarto punto debería ser proteger y reparar, porque prevenir también significa impedir que una persona rescatada vuelva a quedar atrapada en esa misma vulnerabilidad. Esa vulnerabilidad que permitió su explotación. Por lo tanto, creo que prevenir, detectar, desmantelar y reparar tienen que tener
un componente común, que es el que decía hoy al principio de mi intervención: anticipar. Ya no podemos llegar más tarde, porque por cada minuto de mi intervención, 7 y 8 personas están siendo captadas en este preciso momento bajo las redes y son siendo víctimas de trata. Muchísimas gracias. Yo cedo la palabra al doctor Mora de Costa Rica y en esta misma dirección, ¿no? Que debería de incluir una política pública integral en materia de prevención de trata. Particularmente podemos concentrarnos en el papel que desempeña la educación, la cultura de paz, pero también la reducción de las desigualdades y vulnerabilidades estructurales en la prevención de la trata. Adelante, doctor. Claro. Vamos a ver, ya lo decían los colegas ponentes, y esto hay que decirlo sin eufemismos. Es decir, la materia prima de la trata es la vulnerabilidad. El tratante no crea la pobreza, ni la condición migratoria irregular, ni el desarraigo, ni la violencia intrafamiliar, sino que las encuentra ya en un contexto, ya están allí para que las aproveche. Esto es precisamente lo que la Corte Interamericana, incluso en algún caso contencioso en Hacienda Brasil Verde, señaló y no se limitó allí la Corte a condenar el trabajo esclavo, sino que declaró que el Estado incurrió en responsabilidad agravada precisamente porque las víctimas estaban atrapadas en una discriminación estructural, histórica, por su posición económica. Y esto lo sufrimos en todos nuestros países con menor o mayor rango, dependiendo de áreas específicas. Es decir, la esclavitud contemporánea es el punto final de una cadena de exclusiones que empieza mucho antes. De ahí que prevenir la trata sea, al final de cuentas, en su núcleo, reducir la capturabilidad, por decirlo de alguna forma, de las personas. Y ahí la educación va a cumplir, obviamente, un papel doble. Primero, hacia las potenciales víctimas, con una suerte de alfabetización, también en el ámbito digital será muy relevante, que permita eventualmente reconocer la oferta demasiado buena para ser verdad, el reclutador que es encantador, la deuda que nunca se termina de pagar, pero también hacia la sociedad entera por medio de educación en cultura de paz, que es precisamente el nombre de este conversatorio, para efectos de que se desnormalice, por decirlo de alguna manera, la explotación, porque la trata sobrevive precisamente gracias a la demanda, gracias a clientes, a consumidores que prefieren no preguntar. Un país como en el caso costarricense, que tolera de facto el turismo sexual, o la finca de la que nadie sale, que los trabajadores, ninguno de estos salen y que es un secreto a voces, están, por decirlo de alguna manera, subsidiando culturalmente el delito de trata. Y esto, nuevamente lo reitero, se comunica precisamente con el nombre del conversatorio, ¿verdad? Construir la paz o la paz como concepto no es solamente la ausencia de guerra, es la remoción de violencias estructurales que convierten a las personas en mercancía disponible. Perfecto, muchísimas gracias. Y continuamos con el licenciado Arellano de México. Licenciado, la pregunta que queremos hacerle es, desde su experiencia, ¿cómo han transformado las redes sociales y los entornos digitales las formas de captación? ¿Y qué respuestas deben adoptar los estados, especialmente para proteger a niñas, niños y adolescentes frente a este fenómeno que cada vez va creciendo más? Bueno, mis colegas, compañeros lo han dicho también, y yo lo reitero. En México ya estamos tomando medidas al respecto. La misma presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, ha impulsado esta iniciativa de las autoridades para reforzar la prevención, detección y protección de niñas y adolescentes. Ya la misma CNDH se ha pronunciado al respecto, este organismo autónomo, en la era digital. Tenemos que reformar nuestras leyes, nuestro marco jurídico en Latinoamérica, en el mundo. Alrededor de 12 países ya han implementado, tomado medidas al respecto y otros 30 más están en proceso en sus cámaras para regular las redes sociales. Ahora el teléfono es el arma más letal para enganchar a las niñas, niños y adolescentes. Engancharlos desde una simple oferta de empleo fabulosa, como mencionaban, o fantasiosa, involucrarlos en relaciones
personales o interpersonales, que eso también los engancha. Hay que dar mucha información para la prevención. Esto los expone enormemente a nuestros niños, niñas y adolescentes, y desde luego esta captación es producto de que estas grandes redes mundiales que están detrás del negocio los hace ya muy fácil, los tienen a la mano para enganchar, para explotar mediante el uso ya de tecnologías muy modernas, tales como redes sociales, plataformas digitales. Mencionaba anteriormente los videojuegos, que son el gancho perfecto para los niños, niñas y adolescentes. La Ley General en la materia en México establece ya como uno de los principios el interés superior de la infancia, lo que conlleva a la obligación de proteger a nuestras niñeces para el desarrollo y prevenir sus derechos sean vulnerados. Ahora se ha diversificado tanto que ya se ven expresiones como el etnoporno, que ya es enganchar a las comunidades indígenas, el caso de México, Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Ya tenemos focalizados denuncias que han habido sobre enganchar oferta de empleo y desde luego un beneficio que conlleva a caer en esta garra de las redes de trata. Con ello también coincido que definitivamente la prevención es la mejor arma que debemos de seguir como sociedades, como gobiernos, como servidores públicos, como legisladores, para hacerle una campaña en contra de la trata de personas, como recientemente lo ha hecho este organismo autónomo, la CNDH, en aras de este Mundial reciente de fútbol aquí en México. Muchísimas gracias, licenciado Arellano. La existencia de leyes no garantiza por sí sola respuestas efectivas, ¿no? La trata plantea desafíos probatorios particulares, por ejemplo, puede desarrollarse durante largos periodos de tiempo, puede aprovecharse de las relaciones de dependencia, ocurrir sin violencia física visible. El abuso de la situación de vulnerabilidad y de las formas de coerción psicológica o económica pueden ser decisivos en este delito. Aquí aparece una tensión fundamental: investigar con eficacia y al mismo tiempo evitar que el proceso se convierta nuevamente o convierta nuevamente a la víctima en objeto de daño. La justicia debe ser capaz de obtener pruebas sin descansar excesivamente en reiteradas declaraciones de la persona afectada, ¿no? Y con esto entramos a un cuarto bloque que tiene que ver con la norma a la justicia, obligaciones estatales, investigación y juzgamiento. Para ello, yo cedo la palabra al doctor Espinosa de Uruguay, y la pregunta que quisiera hacerle, doctor, es ¿qué obligaciones derivan de los instrumentos internacionales contra la trata y de los estándares de derechos humanos, y en qué medida las legislaciones de nuestros países permiten hacer efectivas estas obligaciones internacionales? El estándar internacional de derechos humanos es claro. Los estados deben de actuar con debida diligencia para prevenir este delito, el delito de la trata, investigar, sancionar a los responsables, proteger y fundamentalmente asistir y reparar a las víctimas. Muchas veces la propia ley no lo logra. Existe también un principio que para mí debe estar por encima de cualquier otro y de cualquier estrategia. Los derechos humanos de las víctimas deben estar en el centro de toda política de trata. Con todo respeto lo digo, los estados se han dedicado a legislar, a legislar, a legislar, y yo me pregunto, ¿no tenemos ya suficientes leyes? ¿Estas leyes realmente están resolviendo el problema? ¿Tenemos una incapacidad operativa? Y creo que lo que la legislación internacional está previendo, y quiero ser claro, a través de la ley son obligaciones jurídicas. Y a mí me encantaría que los estados tomen obligaciones morales ante este tema. Obviamente, creo que, por ejemplo, países como México tienen una excelente legislación muy avanzada en materia de trata de personas, al igual que muchos países latinoamericanos. El desafío es fundamental y es hacer efectivos esos derechos en territorio. Una ley que reconoce el derecho de una víctima a protección no consigue protegerla, muchas veces en la práctica. Es jurídicamente correcta la ley, y la ley internacional sí también lo indica, pero humanamente es insuficiente.
Una ley que garantiza reparación, pero que la víctima en muchos países no recibe la misma, tampoco alcanza. Una investigación que termina identificando a la víctima como delincuente en lugar de reconocerla como víctima representa un fracaso institucional. La propia CNDH de México ha señalado precisamente que los problemas relacionados con la falta de garantías, de asistencia y protección y con omisión institucional pueden generar muchas veces impunidad. Y contra esa impunidad es que nosotros desde Uruguay nos estamos rebelando permanentemente. Y por eso creo, y lo digo con todo respeto, yo no estoy creyendo que sea el desafío internacional de nuestros parlamentos generar más normas jurídicas, porque vaya si tenemos y son más que suficientes. Es tener la capacidad del Estado para cumplir con esas normas. Y el principio debería ser, desde mi humilde punto de vista, menos leyes que no se cumplen, más acción y más derechos que se deben de hacer realidad en protección de las víctimas y de las eventuales víctimas. Muchísimas gracias, doctor. Yo me quedo con esa frase, ¿no? Menos leyes y más acción. Y en ese sentido yo doy la palabra al licenciado Arellano y quisiéramos saber, licenciado, cuáles son los principales obstáculos para investigar, probar y sancionar la trata de personas. Bueno, yo coincido con el legislador Espinosa, no nos vamos a llenar de leyes. También la voluntad política es válida como servidores públicos, el compromiso con las víctimas principalmente, ponerlas al centro de la defensoría. Es decir, esta condición humana de que debe de prevalecer todo el servicio del Estado, de las instituciones, a favor de las víctimas. Este es el concepto de seguridad humana acuñado por las Naciones Unidas y en el cual las víctimas, principalmente la denuncia, legislador Espinosa, es importante. Muchas víctimas no denuncian porque no se asumen como víctimas. Algunas lo ven normal, por así decirlo, lo que sucede con ellas, o no saben que se encuentran ante una situación de trata de personas. Por ello no denuncian y enseguida, pues cuando se saben o tienen la conciencia de ser víctimas, tienen temor a represalias por parte de las redes delictivas por las amenazas, amenazar a la familia, que les van a hacer daño a sus padres, a sus hermanas, hermanos, debido a la dependencia económica también, a la situación migratoria en que se encuentren. Aquí quiero expresar que también en la migración viaja la trata. Ahí están las redes constantemente acechando a los migrantes en todo el corredor humanitario que existe, o corredor más bien de migratorio que existe en Latinoamérica. La estigmatización de las personas, es decir, nuestra América Latina está estigmatizada con el tema de trata por encontrarse, desde luego, bajo el control de los tratantes. Hay redes detectadas en todo el mundo, pero en México funciona una red internacional de trata que ahora se ha dedicado a enganchar sobre todo a adolescentes para reclutarlos en trabajos forzados. Los agentes investigadores del delito, también defensores de oficio, deben de tener este compromiso de allegarse a todos los medios de prueba. ¿Por qué? Es muy difícil tipificar el delito de la trata, es decir, cada una de las características para encuadrarlo y desde luego llevar hacia un juez a los tratantes. Es difícil concretar este tipo de persecuciones a los responsables del delito de trata. Hay que hacer mucho ahí todavía, capacitar a nuestros fiscales, a nuestros agentes del Ministerio Público, a nuestros jueces, a nuestros magistrados y desde luego a nuestros tribunales supremos en Latinoamérica. Por la concurrencia de los delitos en la que en muchas ocasiones no se investigan como una línea de trata de personas, sino como abusos que puede ser desde abuso sexual o explotación laboral, pero no logran tipificar o encuadrar en el delito de trata la conducta delictiva. Por ello, las autoridades deben actuar con la debida diligencia, como ya lo mencionaron y coincido plenamente, también con una máxima protección, con un enfoque de derechos humanos, una perspectiva de género, interseccionalidad, es decir,
que tengan cada tramo de responsabilidad, la identificación, el registro, la atención de las víctimas, la parte de atención especializada por personas de acuerdo a los protocolos que existen en México para prevalecer el interés superior de la niñez. Y respondiendo desde luego esta CNDH abordando la recomendación 28-2023 documentó violaciones a derechos humanos vinculadas con la seguridad jurídica, la seguridad de la integridad personal, principios mínimos de atención a víctimas e interés superior de la niñez en agravio de una adolescente no acompañada en el estado de Sonora. Específicamente, esta quinta visitaduría tuvo a su cargo esta investigación, y lo cual obliga al Estado a proteger de manera reforzada a personas que se encuentren en esta situación de vulnerabilidad. Y es cuanto para continuar con este conversatorio. Muchísimas gracias, licenciado Arellano. Y en este momento cedo la palabra al doctor Mora, aprovechando su experiencia en la judicatura con 12 años de ejercicio en un juzgado penal en Costa Rica. Quisiéramos preguntarle cómo se puede investigar y juzgar este delito de manera efectiva sin revictimizar a las personas que han sufrido trata de personas. Gracias, Adrián. Me ha encantado la frase del doctor Espinosa de menos leyes que no se cumplen y más acción se la voy a robar. Vamos a ver, efectivamente yo laboré por bastante tiempo como juez penal en una zona fronteriza de Costa Rica, entonces me tocó de primera mano observar la situación tremenda que sufren las personas víctimas de trata. Y es que hay que decir algo muy claro. Un proceso penal que obliga a la víctima a relatar su explotación 5 o 6 veces ante distintos funcionarios, psicólogos, trabajadores sociales, distintos jueces, muchas veces el caso se anula y regresa, no está investigando la trata, está continuándola por otros medios. Investigar sin revictimizar exige varias decisiones concretas. La primera es, vamos a ver, que se dé una única declaración de la persona víctima. Ya sobre esto se ha legislado muchísimo. Aquí hablamos otra vez de este desajuste entre lo que está regulado normativamente y lo que pasa en la realidad. Nosotros recientemente reformamos el anticipo jurisdiccional de prueba, que está en el artículo 293 del Código Procesal Penal, para efectos de que se dé este anticipo en todos los casos relacionados con violencia sexual, por ejemplo. Pero no hay suficiente cantidad de funcionarios para hacer esto efectivo. Entonces aquí hay un problema, pero es claro que la reducción de la revictimización pasa por menos acciones de funcionarios judiciales del proceso sobre la persona víctima, que ya sufrió bastante. Y es que esto no es un aspecto meramente o solamente relacionado con la revictimización, sino que también tiene un componente de calidad epistémica, de calidad probatoria, porque el relato que se obtiene sin esta retraumatización, por decirlo de alguna manera, normalmente es más fiable visto desde la psicología del testimonio. Ahora, un segundo punto muy relevante desde mi perspectiva es descargar de la víctima el peso de la prueba. Normalmente estos casos recaen solamente o esencialmente sobre la declaración de la víctima. Si el caso entero descansa sobre su testimonio, el sistema la va a convertir en una suerte de rehén del proceso. Y esto es tremendo. La trata es un negocio y suele dejar rastro. Entonces hay que afinar las investigaciones con movimientos financieros, registros migratorios, comunicaciones digitales. Y para eso, por supuesto, se requiere una inversión importante en tecnología, etcétera, como lo decía también el doctor Espinosa y el doctor Arellano. Me parece que esto es muy relevante. Y por supuesto, como tercer punto, agregaría yo probar bien el abuso de la vulnerabilidad. En Costa Rica les decía que desde el año 2018 se integra como un elemento del tipo penal, salvo en el caso de las personas menores de edad, en donde no es necesario, pero esto no se acredita con fórmulas rituales, sino que hay que probar la situación concreta de vulnerabilidad, que el autor conocía esta situación, que lo instrumentalizó también, y explicitar, por supuesto, la inferencia que conecta estas cuestiones a nivel probatorio. Todo esto me parece que culminaría con una reducción de
la revictimización. Claro, es fácil decirlo, hacerlo, y con los recursos escasos que tenemos en nuestros países a veces es una utopía, pero bueno, hay que seguir trabajando en ese sentido. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, para avanzar al último bloque, queremos cambiar radicalmente el centro de gravedad de esta conversación. Y en ese sentido, pues podemos afirmar que la persona que ha sufrido la trata de personas no es solamente una fuente de prueba o un elemento clave de una causa penal, sino que también es un titular de derechos, ¿no? Y en ese sentido, yo quiero ceder la palabra al licenciado Arellano, ya que usted ha dicho en muchas ocasiones poner a la víctima en el centro, ¿no? Entonces, ¿qué significa colocar verdaderamente a la víctima en el centro de una política pública contra la trata y qué obligaciones jurídicas surgen desde el momento en que una posible víctima es identificada? Bien, doctor, bueno, ya lo contempla nuestra Constitución, nuestra Carta Magna en México. Toda la acción pública debe priorizar la dignidad de las personas, la seguridad, la integridad, la identidad, el bienestar físico y psicológico de las víctimas, evitando su revictimización, lo que mencionaban hace un momento. Es poner al centro a las víctimas para acercarles en un concepto de seguridad humana toda la atención, el acceso a la justicia, el acceso a los servicios con los que el Estado cuenta y desde luego buscar su bienestar general en todos los aspectos ya mencionados anteriormente. La ley general prevé principios como máxima protección, debida diligencia, reparación integral del daño y la no revictimización, que esto es bien importante, ya lo mencionaban previamente, porque esto se logra con la capacitación permanente, con políticas públicas transversales que estén bien estructuradas en los órdenes de gobierno en nuestros países para una atención directa. No todos los delitos de trata se dan en un contexto muy particular o muy accesible a las autoridades, sino que se dan en municipios, en comunidades, en entidades federativas y en el mejor de los casos que tengan acceso las servidoras o servidores públicos a las víctimas. Pero esto no siempre es así, es muy difícil y esto complica la reparación integral del daño y la no revictimización, por lo que se debe garantizar a las víctimas el derecho a acceder a la justicia, primeramente, que eventualmente incluye una reparación integral del daño como parte de la estrategia del Estado, además de, desde luego, el seguimiento, la integración y la adaptación a una conducta delictiva como esta. Con ello, yo creo que avanzamos mucho, no todos son leyes, también son políticas públicas, es voluntad política y, desde luego, una política de empatía con las autoridades en atención a las víctimas. Muchísimas gracias, licenciado Arellano. Para continuar con esta conversación, yo cedo la palabra al doctor Mora de Costa Rica y quisiéramos preguntar cómo se puede garantizar esa reparación integral del daño a las víctimas y particularmente cuando se trata de poblaciones en situación de vulnerabilidad. Pensemos, por ejemplo, en niñas, niños y adolescentes. Adelante. Claro, aquí hay que tener una cosa clara, me parece, y es que la respuesta estatal no termina con una sentencia condenatoria, en el mejor de los casos, si se da, sino que ahí empieza la mitad más importante, diríamos. En el caso costarricense, la ley 9095 creó un estatuto de protección a la víctima que me parece que va en una dirección correcta. Empezando por la acreditación formal de la condición de víctima, que abre, digamos, la puerta a distintos servicios de protección y asistencia, también para las personas dependientes de esta, la regularización migratoria expedita, digamos, sin la tramitología tan tremenda que se da normalmente también en nuestros países. Cuando corresponda, repatriación voluntaria, reasentamiento, reintegración, que debe de respetar, digamos, los derechos humanos de la persona. Y pues también la ley específicamente determina que deben tomar en cuenta la voluntad de la víctima. Esto es muy importante también porque si no le estaríamos tratando nuevamente como una mercancía, como
fue objeto precisamente en el tipo delincuencial de la trata. Y este es un detalle no menor, ¿verdad? La persona debe dejar de ser un objeto de tutela y pasar a ser un sujeto precisamente de la asistencia estatal en esa difícil condición. Ahora, en tratándose de niños, niñas y adolescentes, la protección se va a reforzar o se refuerza en el caso costarricense con una intervención inmediata institucional por parte del Estado costarricense, teniendo como ejes el interés superior de la persona menor de edad y ya les digo, el tema de la voluntad de la propia persona, además brindando garantías, por ejemplo, en caso de menores, les decía, de continuidad educativa, porque también son aspectos que permiten de alguna manera normalizar el entorno de la persona víctima y, por supuesto, desde otra arista, el estándar interamericano nos exige más que asistencia, ¿verdad? Exige reparación integral con los componentes que ha delineado la Corte de restitución, rehabilitación, indemnización, satisfacción y garantía de no repetición. Y aquí hay dos aspectos muy relevantes. El de rehabilitación, que significa desde atención médica, psicológica, etcétera, no solamente un albergue donde puedan dormir, sino es una atención mucho más integral. Y la garantía de no repetición, que es fundamental, ¿verdad? Esto significa atacar en su base de raíz aquello que hizo posible la captación. Y a esto es a lo que también con mucho rigor y corrección se han referido los ponentes, doctor Arellano y doctor Espinosa, y a lo cual suscribo. La garantía de no repetición es esencial absolutamente, porque esto nos permite cortar la trata, no solamente maquillar el fenómeno de lo que ya ocurrió. Muchísimas gracias, doctor. Cedo la palabra al doctor Espinosa para cerrar este bloque. Y la pregunta que le haríamos, doctor, es ¿qué le falta a América Latina para pasar de la condena de la trata de personas a una protección verdaderamente efectiva de las personas que son víctimas de este delito? Antes de responder, de corazón quiero felicitar el conocimiento, profesionalismo y compromiso que demuestran claramente el doctor Mora y el doctor Arellano. Voy a empezar a responder al revés. ¿Qué no le hace falta a América Latina? A América Latina no le hace falta más sufrir la indignación. A nuestra América Latina no le hace falta más palas de tierra que cubren ataúdes. A nuestra América Latina no le faltan más lágrimas de inmigrantes que se ven desterrados de sus familias y de su tierra. A nuestra América Latina no le hace falta más mujeres, hombres torturados, violentados, violados, mutilados, siendo una mercancía que poco vale. No le falta a nuestra América Latina seguir condenando la trata. No le faltan más leyes. Ni tampoco creo que le faltan instituciones tan comprometidas como la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México. Lo que nos falta sí es convertir esa voluntad en un sistema permanente de protección que funcione antes, durante y después de la explotación. Tenemos que dejar de trabajar de forma compartimentada, separados. A América Latina le hace falta coordinación, defender a los vulnerables, luchar contra la corrupción, luchar contra la pobreza. Pero ¿saben qué, estimados amigos exponentes? A nuestra América Latina le hace falta no ser indiferente. La policía detecta una cosa, la fiscalía detecta la otra, migración otra, salud otra, educación otra, los organismos de derechos humanos otra. Y mientras nosotros dividimos nuestros esfuerzos, dividimos la información, dividimos la acción, las redes de trata conectan la información, conectan a las rutas, conectan el dinero y captan a las víctimas. El tratante piensa de manera regional, mientras que nosotros pensamos de manera local. Nuestra prevención también tiene que pensar en lo regional. Si pudiera proponer algo con toda humildad, diría que tenemos que asumir en América Latina 5 compromisos. 1, la información compartida, respetando la privacidad y los derechos fundamentales de cada uno de los estados. 2, protocolos comunes de identificación y protección de víctimas. 3, prevención regional de la captación digital y laboral. 4, persecución coordinada de las estructuras criminales y de sus recursos económicos. 5,
reparación y reintegración de las víctimas, como objetivo permanente, no como una etapa más o secundaria del proceso penal. Yo quiero proteger a la víctima y que no hayan víctimas. No quiero recuperar víctimas. Y aquí sí me permito hacer una afirmación que considero muy esencial y muy personal. La protección verdadera comienza cuando la persona puede recuperar su proyecto de vida. América Latina no puede resignarse a convivir con la trata, porque la verdadera victoria de nosotros, de los estados, no será el día que llenemos las cárceles de tratantes, será el día en que una niña, un niño, joven, migrante, estudiante, trabajador y soñador no se convierta nunca en mercancía de nadie. Yo creo que seguramente ese día los estados y cada uno de nosotros habrá empezado a ver verdaderamente que hemos logrado definitivamente construir una cultura de paz, pero fundamentalmente despertar y darnos cuenta que la prevención es la mejor herramienta junto con la coordinación internacional. Muchísimas gracias, doctor Espinosa, por este gran cierre de este quinto bloque. Y para finalizar este conversatorio, tengo una pregunta común para nuestros tres panelistas, ¿no? Pueden contestarla en un minuto si así lo desean. Y la pregunta es si pudieran señalar un cambio, aunque el doctor Espinosa nos ha señalado 5 ejes, ¿no? 5 grandes cambios, pero si pudieran señalar un cambio que nuestros estados deberían de realizar para enfrentar de una mejor manera la trata de personas, ¿cuál sería y por qué? Empezamos con el licenciado Arellano. Bueno, gracias por la moderación, doctor, y gracias a los panelistas. Hay coincidencias, desde luego son todas coincidentes: poner al centro a las víctimas, generar conciencia sobre la trata de personas, permitirá reconocer señales de alerta como la señal de rescate, que ahora en México la estamos promocionando en nuestra propaganda institucional para rescatar a las víctimas, reducir situaciones de riesgo en eventos masivos, deportivos, en clubes, en escuelas militarizadas, en estos grupos de enfoque que existen donde los muchachos, los jóvenes, las niñas, los niños están directamente relacionados y donde ahí llega al acecho desde luego el crimen a engancharlos. Se debe de fortalecer la coordinación interinstitucional con un enfoque transversal, ya lo decía, diferenciado, que garantice a las víctimas una asistencia institucional, que sea un acceso efectivo a la justicia, a sus derechos, a la no revictimización y garantizar la reparación integral del daño y, lo importante, la no repetición. Esto es tarea internacional, responsabilidad compartida. Desde la Patagonia hasta Alaska, en América y en todo el mundo quisiéramos erradicar la trata de personas, pero esto ha sido muy difícil en cuanto a hacer cada tarea, cada nación, cada país, articular con sus mismas autoridades. Sin embargo, estamos, yo creo, en un momento de acrecentar estos lazos de cooperación para contar con esta coordinación compartida y hacer el acecho frente a estas redes internacionales de trata que, como ya decía, la esclavitud moderna. Asimismo, se deben de fortalecer las políticas públicas de prevención de trata de personas de manera internacional con un enfoque de derechos humanos, principio pro persona, tendientes a contribuir la detección temprana de víctimas, así como las personas que cuenten con información clara y oportuna para que puedan reconocer situaciones de posible riesgo, que denuncien. La denuncia anónima en México funciona bien y ha sido muy efectiva para traer a cuentas a las redes de tratantes en nuestro país y, desde luego, proteger a nuestras niñas, niños y adolescentes de todo lo que tienen a su alcance, el celular y la seña de rescate contra la trata. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciado Arellano. Cedemos la palabra al doctor Mora. Adelante.
Sí, muchas gracias, Adrián. Yo voy a retomar algo que señaló el doctor Arellano desde su primera intervención y que me parece que es un aspecto que es comprensivo de muchos factores. Y vamos a ver, es necesario que nuestros estados cierren la brecha entre las víctimas que existen formalmente y las víctimas que realmente se dan producto de la trata. En Costa Rica, en una década se acreditaron formalmente 219 sobrevivientes. Es una cifra que es absurda, es una cifra ridícula si atendemos a la dimensión real del fenómeno de la trata. Y acá, vamos a ver, me perdonan la analogía un tanto chocante, pero las redes de trata son como una plaga de cucarachas. Por cada una que vemos y que atrapamos, hay decenas o centenares que no vemos. Y si continuamos con esa cifra negra tan pavorosa, sin hacer nada, únicamente alardeando sobre los resultados prácticos que son ínfimos, pues no estamos contribuyendo mucho a la disminución del fenómeno real. Claro, esto es fácil decirlo, es muy difícil hacerlo, pero creo que ese es el norte que tendrían que seguir nuestros estados. Muchísimas gracias, doctor Mora. Doctor Espinosa, si pudiera señalar un solo cambio en nuestro estado, que nuestros estados deberían de realizar para enfrentar de mejor manera la trata de personas, ¿cuál sería y por qué? En primer lugar, quiero aprovechar la oportunidad para felicitar al ingeniero Juan Manuel Estrada Juárez, quien fue oportunamente Premio Nacional de Derechos Humanos en 2014, con una clara trayectoria en defensa de la niñez de México y en la lucha contra la trata y desaparecidos, al licenciado Francisco Estrada Correa, secretario ejecutivo de la comisión también, porque ha sido parte fundamental en estos años de transformación, particularmente en el fortalecimiento de la atención a las víctimas y el impulso que le ha dado a una dimensión internacional de los derechos humanos. Quiero detenerme también en la maestra María del Rosario Piedra Ibarra, a quien le mando un fuerte saludo de Uruguay, quien ha puesto también, como lo ha dicho Arellano y lo ha dicho Mora, en el centro de la atención a las víctimas y especialmente por impulsar una visión en la que prevenir debe ser tan importante como reaccionar frente a la violación de los derechos humanos. Quiero decir lo que dije anteriormente. Yo no quiero ser un tejedor de sueños rotos. Quiero ser un componedor de vidas que han sido afectadas por este delito internacional y transnacional que es la trata de personas. Creo que las leyes son más que suficientes. Creo que todas las instituciones y organizaciones que trabajan contra este delito son más que suficientes y asumo que tienen claro el compromiso. Pero sí quiero agregar, estimado Adrián, un capítulo que para mí es fundamental. Y vuelvo a reiterarla, la vulnerabilidad. Tristemente, esa vulnerabilidad es la que nos impide ser ciegos y ver que más allá de nuestras fronteras, en nuestras propias localidades, en nuestra propia tierra, seguimos siendo afectados por el peor de los males, que es la pobreza y la dignidad humana. Hasta que no sepamos combatir la pobreza, hasta que no apliquemos y tengamos un verdadero éxito en recuperar la justicia social perdida por muchos de nuestros conciudadanos, no habremos logrado lo que, permítame, señora presidenta, evocando a su mamá, Rosario Ibarra de Piedra, quien dijo en su notable labor en defensa de los derechos humanos en México, evocó una palabra que para mí es célebre cuando dijo eureka. Eureka significa encontré la solución, encontré lo que queríamos y ojalá todos en algún momento, sea el país que sea de nuestra América Latina, pueda, al igual que lo hizo Rosario, gritar eureka. Muchísimas gracias, doctor. De esta manera estamos llegando al final de este recorrido. Comenzamos preguntándonos qué es la trata de personas y terminamos preguntándonos qué necesitan las personas para recuperar plenamente sus derechos. En medio de estos dos puntos aparecen las responsabilidades que hemos discutido hoy: comprender, detectar, prevenir, coordinar, investigar, juzgar, proteger, pero también reparar.
Una de las ideas que atraviesa este conversatorio es que la trata no puede enfrentarse únicamente desde el derecho penal. La sanción es indispensable, pero una política verdaderamente efectiva debe actuar desde antes de la explotación y continuar después de la sentencia, como decía el doctor Mora. Necesitamos instituciones coordinadas, políticas sociales, educación, cooperación internacional, acceso a la justicia y una perspectiva que reconozca a la víctima como una persona titular de derechos. Construir paz también significa construir contextos en el que ninguna persona pueda aprovecharse de la pobreza, de la discriminación, de la movilidad, de la desigualdad o de la falta de oportunidades para someter a otras personas a la explotación. Prevenir la trata es por ello una tarea esencial de los derechos humanos, ¿no? Agradezco profundamente a nuestros invitados, el doctor Gustavo Espinosa, al doctor Jeffrey Mora y al licenciado Juan Manuel Arellano por compartir sus experiencias con las personas que nos acompañan en este conversatorio, por compartir también sus reflexiones. A la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por propiciar este espacio y a todas las personas que nos han acompañado. Esperamos que esta conversación no termine aquí, sino que contribuya a fortalecer una respuesta regional, como ustedes mismos lo decían, cada vez más preventiva, coordinada, humana y efectiva, ¿no? En ese sentido, damos por finalizado este conversatorio. A cada uno de ustedes le haremos llegar una constancia firmada por nuestra presidenta, la maestra María del Rosario Piedra Ibarra. También a nuestros asistentes les pedimos que se inscriban en el enlace para que reciban una constancia de participación en este espacio. De igual manera, ponemos a su disposición los diferentes cursos, diplomados que organiza esta Comisión Nacional a través de su plataforma Educa, y cerramos este conversatorio en nombre de nuestra presidenta, la maestra María del Rosario Piedra Ibarra. Nos vemos en otras oportunidades y muchísimas gracias por su participación. Gracias.